Ok, quiero en esta tarde animarles a abordar la escritura y descubrir un personaje que nos va a mostrar el perfil de un ministro de cambio. ¿Cuáles son las características y el carácter de un líder de cambio? Y en la escritura emerge un personaje cuyo ministerio es muy trascendente en el plan de Dios. Ministerio que a la opinión pública sería un aparente fracaso, tanto por su duración como sus aparentes resultados. Pero fue un fiel hombre, un heraldo fiel al designio de Dios. Se dice que a lo mejor fueron 6 meses su ministerio. Estoy hablando de Juan el Bautista. Y la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Señor, ahora nosotros tomamos esta verdad y la hacemos vida en nuestro espíritu. Y yo declaro que este auditorio, Señor, es invadido de una atmósfera de fe. Y cada uno de los presentes recibimos, Señor, la palabra que procede de esta verdad tuya. En el nombre de Jesús yo ruego que ahora nuestras mentes y corazones puedan estar en clara sintonía con el tuyo. Y que podamos, Dios mío, ser desafiados y también, oh Dios, afirmados en lo que es tu propósito y demanda para nuestra vida. Y sabemos, Señor, que durante estos días de equipamiento, de impartición, algo poderoso en nosotros se renueva, se revoluciona para hacer con mayor eficiencia el llamado que tú nos has confiado. En el nombre de Cristo afirmamos, Señor, tu victoria para nosotros en cada aspecto de nuestra vida y en todo momento. Y te damos la gloria, la gratitud, la adoración de nuestro corazón. Y los que están convencidos gritan: amén, hecho está. Juan el Bautista tiene un rasgo muy especial, porque es un hombre en el que se conjuga la unción apostólica y profética. Aunque es un líder de transición, precisamente allí está su capacidad de enfrentar ese desafío. Él aparece después de 400 años de silencio, donde no había un profeta de Dios, y Dios dice que ese es el profeta más grande que ha venido. Así que Jesús mismo atestigua de que Él es un profeta y que viene con la encomienda de anunciar la aparición de quien traería la evidencia y la realidad del reino. Y Juan dice que Él es un hombre enviado. Está diciendo que Él es un hombre apostólico. Este hombre tenía entonces en su naturaleza impresa esa dimensión profética que le fue dada de nacimiento y por comisión. Así que en su espíritu había una palabra para comunicar a su generación. Era la voz de Dios. Pero también había una designación apostólica. Dios lo envía. Así que vamos nosotros a descubrir cuál es el carácter, la característica de este hombre que con tal envergadura provoca precisamente un cambio a su generación y hace que la gente se vuelva para reconocer de que hay un Mesías que viene a establecer un reino. Lo primero que debemos aprender entonces es: todo ministerio por su esencia y naturaleza tiene que ser apostólico y profético. Es decir, todos los ministros deben ser apostólicos aunque no sean apóstoles. Y todos los ministros tienen que ser proféticos aunque no sean profetas. Usted necesita ser un pastor apostólico. Usted necesita ser un maestro apostólico. Usted necesita ser un evangelista apostólico. Usted necesita ser un profeta apostólico y un apóstol apostólico. Porque hoy hay apóstol pero no apostólicos.
Lo apostólico tiene que ver con una identidad espiritual que Dios imprime en la vida del hombre, a la que Él constituye para esa encomienda. Entonces no es un título, sino una impartición de Dios sobre su vida y que le afirma para ser un fiel enviado. Primera característica: un ministro o un líder que puede mover un cambio y provocar una generación a que efectivamente encare su destino, tiene que estar claro de lo que Él es y de lo que Él hace. Versículo 6 dice una declaración poderosa: un hombre enviado de Dios. Primera característica: debe tener un palpable sentido de destino. Él sabía que era un hombre enviado de Dios. Los líderes de cambio son gente llamada y enviada por Dios y no designados por los hombres. A ellos no los comisiona una institución, a ellos no los acredita un estudio bíblico, a ellos los avala es que el Dios del cielo los haya llamado y los haya enviado para hacer tal tarea. Esos hombres no viven por conveniencia, sino por obediencia. Esos hombres no se mueven por emociones, sino por convicciones profundas de lo que es su destino profético. Esos hombres reconocen precisamente quiénes son. Hombres. Me gusta que la Biblia dice un hombre, porque describe la fragilidad humana del mensajero. Da a entender que es sobre un vaso que Dios ha depositado su propósito para que a través de él se libere. Qué bueno saber que Dios no nos ve como ángeles, ni superdioses, ni como superhombres. Sencillamente dice hombres, pero hay algo diferente: que este hombre es de Dios. Hubo un hombre de Dios. Por eso Juan, como hombre, sabía de quién había venido. Dijo: un hombre enviado de Dios. ¿Quién lo había enviado? ¿Y qué propósito debería cumplir para? Ese sentido de destino estaba claro en él. Y podía reconocer sencillamente que en su humanidad existía una impartición y una comisión que lo hacía igual por fuera, pero distinto por dentro. Esos son los hombres de Dios. Por fuera iguales, pero dentro de ellos hay algo que los marca y los hace totalmente diferenciables. Y es que ellos son receptores de la naturaleza de Dios impuesta por el Espíritu Santo. Y esos hombres son los que necesita con urgencia nuestra iglesia, los que el mundo reclama. Estos son los hombres necesarios que nos hagan entender cómo Dios les ha impartido algo especial. Esa preposición de, que suena como algo transicional, pero no es un asunto solamente de encadenar algo. Tiene una triple connotación a mi criterio. Diga: procedencia. Un hombre enviado de Dios. Ese de está diciendo que existe un lugar de donde ese hombre se origina, de donde él parte, y dice que es de Dios. Él conoce que proviene de Dios, que ha nacido de sus mismos genes. Fue por el Espíritu Santo que ese hombre tiene el derecho de tener vida. Dios te da vida con propósito. Así que Juan sabe que él está recibiendo de Dios directamente su naturaleza. Sabe que él lo que es y lo que tiene no es el resultado de una preparación teológica. Él viene sencillamente de Dios y de Dios procede porque el Espíritu Santo en su trato soberano lo ha formado. Y Dios en escenarios inhóspitos ha declarado que su vida tendrá relevancia aunque sea corta. Porque la grandeza de una vida no son sus años, sino el propósito que cumple. 6 meses. Pero provocó los cambios más grandes que exista entre los dos pactos. Esta clase de hombres y de mujeres
saben las leyes del reino que los gobierna, están revestidos de una autoridad sobrenatural. Ellos tienen precisamente una autoridad apostólica, tienen una dirección y visión profética. Ellos reconocen que el cielo es el que los ha enviado, son enviados de Dios. Los hombres que el cielo comisiona, el infierno los teme. Un hombre de Dios. Lo segundo, diga pertenencia. Esa preposición de está diciendo que Juan no se pertenece a sí mismo. ¿De quién es ese auto? Ese auto es de. Cuando le dicen de, está diciendo un sentido de pertenencia. Esa preposición indica entonces que hay alguien dueño de sí mismo. Por eso Juan no se cree dueño de su vida ni de su trabajo. Él sabe que está comprometido no para promover un sistema humano, sino para traer el mensaje del reino. Necesitamos corregir muchas de nuestras maneras de identificarnos, porque a veces hablamos más de nosotros mismos que lo que Dios dice que nosotros somos. Pero tiene que existir un sano equilibrio en eso. Yo tenía un tanto prejuicio y tal vez un complejo de falsa humildad, hasta que Dios usó este texto para marcarme en mi vida. Y eso no hace mucho tiempo. No quería nada de radio, ni televisión, ni libros, ni nada, sino conservar, llamémosle, un anonimato en lo que hacía, en la tarea. Y no, yo no quería nada de esto. Jamás. Hasta hoy no he usado tarjetas, pero es necesario ponerlas. Porque yo no quería nada en lo que pudiera mi nombre brillar. Por eso digo, no sé si había ahí una falsa humildad, qué sé yo. Y una vez Dios me dice: Basilio, no tengo problema en que se mencione tu nombre, siempre y cuando el tuyo no opaque el mío. Y me llevó a este texto y me dijo: yo tuve un hombre al que le di un nombre de Dios llamado Juan. Pero Juan conservó su nombre porque él saltó el mío. Él vino a dar testimonio de mí y yo me encargué de dar testimonio de él. No existe ningún otro hombre de quien Jesús haya dado referencias tan claras, directas y amplias. Ni de Pedro, de ninguno. Solo de un hombre Jesús se encargó de promocionarlo, de afirmar quién era, y ese se llama Juan, y lo vamos a ver más adelante. Entonces yo necesito saber de que aunque mi nombre sea conocido, no es mi nombre lo que importa. Es mi propósito lo que tiene que gobernarme. Los embajadores del reino no miden su éxito ministerial por la fama que tengan, por la grandeza y ostentación que muestren. Su realidad es en lo que son y en lo que hacen. Es gente que mantiene una integridad al llamado, una fidelidad al Dios que los envía. Gente que sabe qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y para quién lo está haciendo. Esta gente no se deja seducir por el espíritu de la época. Ha roto con una cultura hedonista. Él jamás va a ser un profeta mercenario que trafica con los dones de Dios por lucro personal. Él está vendido a un propósito mayor porque él sabe que procede y pertenece a Dios. Él no pertenece a una institución, él no pertenece a un concilio, él pertenece a Dios y al cielo, de donde ha venido para cumplir una tarea en la tierra. Ese hombre sabía que el ministerio se cumple no por conveniencia económica. Nunca aceptes un ministro, un cantante que te diga cuánto tiene que pagarle para que él vaya a una actividad. Usted está apoyando un mercenario, porque si es un hombre de Dios no se vende, porque su mensaje no tiene precio. ¿Sabe quién va a ponerle precio a eso? La gente que lo recibe.
Ellos iban a saber el valor de ese mensaje y el valor de ese ministro, y lo va a reconocer y lo va a honrar como un hombre enviado de Dios con un mensaje de Dios, y ese mensaje no tiene precio. Porque aunque allí no te hayan dado ofrenda, al Dios al que tú sirves te lo pagará, porque Él es a quien tú honras. Alabado sea su nombre. Yo estoy fastidiado de la farándula evangélica. De gente que está promocionando su imagen, su nombre. Y hay pastores tan ilusos que todavía siguen diciéndole: sí, claro, te pongo la limusina, y en la alcoba las flores, el pan integral, el agua de francesa, y te mando una comitiva, y claro, dime qué más necesitas, pero ven, porque si tú vienes esto se va a llenar. Pero lo que no entiende ese ignorante pastor es que puede llenar el lugar, pero después quedará vacío, porque ese hombre no trae nada que establezca y edifique ese cuerpo. Nosotros no estamos para hacer show ni aglutinar gente. Estamos para equipar a un cuerpo. Estamos para entrenar una iglesia. Fuera la farándula evangélica del reino. Necesitamos salmistas proféticos, cantores apostólicos. No tienen trayectoria, no tienen mucho abolengo artístico, pero sí tienen un llamado, porque son hombres de Dios, enviados por Dios, y están vendidos a los intereses del reino. Señor, levanta, 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 levanta a esos salmistas, levanta a esos hombres. Que se mueran los artistas y que se levanten los salmistas apostólicos. No pague por esos shows. La gente todavía sigue promoviendo los mismos esquemas de Egipto. Yo he ido a lugares donde dice que ya la alfombra roja, para que entre la eminencia, el artista que más discos vendió, que le dieron el disco de platino, qué sé yo. ¿De dónde nosotros? ¿Por qué necesitamos tomar los códigos de Babilonia, los modelos de Egipto, para impresionar a nuestra iglesia? Que vuelva, que vuelva, que vuelva el espíritu de poder de Elías, la unción del Bautista, que atraía multitudes sin ningún show, sino con un mensaje, porque lo tenía. Ese show de luces artificiales y de humo es el resultado de la ausencia del fuego genuino de Dios. Juan tenía fuego porque él venía del cielo. Aleluya. Diga: procedencia, pertenencia y propósito. Eso que dice un hombre enviado de, indica que este hombre conocía la razón por la que había nacido y por la que había sido enviado. Ese hombre, al conocer el propósito, él sabe que está libre de complejos mesiánicos. Su propósito era dar testimonio de otro, y él sabía que él no era el otro. ¿Y cuántas veces nosotros alimentamos a nuestra gente la tendencia mesiánica? Si yo no estoy, la reunión no es igual. Si yo no predico, no hubo palabra. Pastor, si esa es la mentalidad como la gente enfrenta su ministerio, entonces tienes que romper con esa mentalidad parroquial y doméstica y permitir que una unción apostólica y de gobierno le diga a la gente: usted no necesita de un ungido, usted necesita liberar la vida del cuerpo, porque en los santos está la riqueza de Dios. En la iglesia apostólica dice Pablo: ¿qué hay, hermano, cuando os reunís como iglesia? Escuche, la iglesia no es este lugar. Hay mucha gente enfocando todas sus energías, sus programas, sus recursos en levantar un edificio, cuando el propósito es edificar una casa.
La casa de Dios son los santos, el templo de Dios son los santos. Ahí tiene que ir nuestra inversión en la gente. Si usted edifica la casa, Dios levanta el edificio. No se preocupe, Dios lo dará. Es más, la iglesia apostólica no necesitó templo ni edificio y sacudió un imperio. Lo que nos indica que no es necesario el lugar, sino la gente. Entonces, el propósito de este hombre era que él no era imprescindible, que él podía saber lo que Dios le había mandado hacer. Para tener esa convicción, hay que tener la certeza del trabajo de Dios en nuestra vida interior, donde ha ido forjando la vida de Cristo. Y entonces en esa forma podamos tener una armonía con el propósito para el cual Dios nos envía y llegar a reconocer como Juan: soy un simple heraldo, pero el rey es Él. Aquí es donde Jesús comienza a decir quién era. Juan 5, una de las tantas declaraciones que Jesús dijo fue esta. Juan 5:35, Jesús mismo habla y dice: ustedes no recibieron el mensaje de Él ni el testimonio de Él, pero este hombre vino a dar testimonio de mí. ¿Qué dice el versículo 35? Que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. No dice solamente que alumbraba. Dice que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y esto tiene un significado muy interesante. Porque para que una antorcha alumbre, tiene que arder. Y para que arda, ese es un trabajo interno. Cuando el fuego quema el oxígeno, es algo, una combustión interna que produce un reflejo externo. Nada puede arder sin consumirse. Lo que nos indica que ese hombre en su espíritu, el fuego de Dios lo quemaba. El combustible de Dios hacía que él ardiera adentro y por fuera pudiese alumbrar. Muchos de nosotros, por no tener fuego, inventamos humo. ¿Sabe por qué? Porque queremos impresionar y hacerle saber a la gente que sí lo tenemos, pero no te engañes, la gente sabe quién es genuino y quién es falso. La gente puede recibir allí en su espíritu el testimonio de que el que es solo fachada, ese hombre alumbra, pero cuando usted va a ver por dentro no tiene nada. El alumbrar es un asunto externo, pero el arder es un acto relacionado con lo interior. Entonces, Juan, su brillo no era una apariencia ni un asunto externo. Lo externo era el resultado del proceso de Dios ardiendo, quemando su vida interior. Y mientras más se consumía con el fuego de Dios, él podía brillar. Y dijo Jesús, era antorcha que ardía y alumbraba, y él daba luz. Entonces, en Juan había una clara concordancia en lo que es su vida exterior y su vida interior. Hermano, dar brillo, alumbrar sin arder es hipocresía, religiosidad. Nosotros necesitamos fuego de Dios. Ese hombre que por dentro arde sabe con certeza que él no es dueño de su propia vida, ni de su propia agenda, ni de su propio plan, ni de su propio ministerio. Con respeto lo digo. No estoy de acuerdo en que yo me identifique Basilio Patiño Ministries, porque el ministerio no es mío, el Señor me lo dio.
Cuando yo pongo mi nombre y diciendo que ese es mi ministerio, está diciendo tiene mi marca. Y mi ministerio no debe tener ninguna marca. La marca es de Él en mí. Ponga cualquier otra cosa, pero usted no puede identificar que ese es tu ministerio ni que tiene tu sello personal. Cuando usted está claro en eso, usted va a saber que los recursos, la agenda, el tiempo, la gente no son suyos. Y Juan sabía que él no poseía nada, ni aún la gente que había ganado, y reconocía que él simplemente era un mayordomo que cuidaba de los recursos y la gente que Dios le había confiado para entregárselo al dueño de todo cuando él viniera. Por eso mucha gente lo quiso inquietar. En Juan 1, versículo 35, algunos vinieron diciéndole: Señor, mira, aquellos que tú bautizaste y de quien tú dabas testimonio, se van detrás de él. Le oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Juan no se inmuta porque está perdiendo popularidad, ni simpatizantes, ni gente. ¿Cómo te sientes tú? Que alguien te diga: algunos de tus líderes están yendo a otro lugar. Son mi gente. Si se están yendo, nunca te han reconocido como dueño. Juan dijo: yo no vine a apropiarme de ellos, yo sencillamente estoy aquí para hacer el propósito de Dios. Y ustedes bien saben que yo dije que venía a prepararle el camino, y lo que yo haga, eso es de Él. Lo segundo, versículo 7. La segunda característica de todo líder de cambio es que debe tener un inquebrantable sentido de misión. 7 dice: Juan vino por testimonio para. Ese para describe la razón de su vida. ¿Cuál era la tarea, la comisión que Dios le había entregado? Y dijo: dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen no en Él, sino por medio de Él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando hay un ministro que está teniendo mucha atracción de la gente a sí mismo, está perdiendo su razón de ser un heraldo y se ha convertido entonces en dueño. Mis ovejas, mi iglesia. Esa gente y esa iglesia no le pertenece a usted, es de Él. Usted solamente está dado para que la gente crea por medio de ti, pero no crea en ti. Por eso hay mucha gente que cree más en el pastor que en el Señor. Y el texto que leen es: el pastor es mi Señor, nada me faltará. Si tu Señor es tu pastor, todo te falta. Pero si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y esa actitud la alimentamos mucho de nosotros. Cuando la gente nos dice: pastor, es que sin usted las cosas no son iguales. Oh sí, gloria a Dios, ora por mí, hermano. La forma como tú aceptes un elogio y como manejes la manera como la gente, a veces no es un asunto de honra, sino de adulación, y tú estás aceptando que eso entre a tu oído. Tú necesitas encaminar correctamente a la gente para que ellos se enamoren del Señor, pongan su mirada en el Señor. Eso lo decimos, pero eso no lo hacemos. Juan tenía claro qué era lo que tenía que hacer. Entonces era un hombre que estaba dado no para llamar la atención de la gente hacia él, sino hacia Cristo Jesús. Él no estaba buscando ventajas personales. Un hombre que entiende el llamado no está tratando de hacer competencia con nadie. Él está claro en lo que Dios le ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque ellos dirigen toda la atención hacia el Señor, toda la gloria hacia Dios. Ellos están deseosos de servir en el propósito de Dios. Juan cumplió su misión, hizo su trabajo. ¿Por qué? Porque él era un hombre apostólico y profético.
Y el apostolado no es un título, sino una función. Hoy vemos muchos apóstoles y profetas de título. Es más, le digo que usted, cuando alguien se le acerque a decir que él es apóstol y le da la tarjeta y dice apóstol y le dice quiero ofrecerte mi cobertura y en alguna forma entonces yo quiero que tú te metes a mí. Hay gente vendiendo apostolados y vendiendo cobertura. Esos no son apóstoles. Esos son agentes vendedores de un sistema con un ropaje disfrazado, que lo que están buscando es la afiliación a su grupo, a su red, a su ministerio, y no le interesa su vida como hijo, sino su diezmo y su ofrenda. Pero no le interesa tu vida, jamás te vas a recibir como padre, porque la paternidad es un asunto de relación. Si no te relacionas, no puedes engendrar hijos. Entonces, y esa relación la provoca el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, verso 19, tercera característica, un perceptible sentido de identidad. ¿Qué dice el versículo 19? Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes para que le preguntaran a Juan, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Pues ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ay, hermano, no nos alcanza el tiempo. Sí, lo hacemos todos, no seamos hipócritas. Nos gusta de decir quiénes somos, qué hicimos. Nos gusta. Ahora, si es con el propósito de inspirar, está bien. Si es con el propósito de impresionar, está mal. Pero Juan no sacó a su currículum para hablar de él y tenía mucho para decir. ¿Que quién soy? Pues nada y menos que nacido del Espíritu Santo. Porque mi madre, y empieza a hablar, y de mí se profetizó. ¿Y quién no diría lo que hizo, lo quién era, de dónde procedía? Pero él dijo, yo no soy. Pero en realidad sí él sabía quién era. Entonces Juan podía independizar su personalidad, su identidad de su profesión. Hay mucha gente que dice, yo soy pastor. Usted no es pastor. Usted es Carlos, usted es Juan, usted es Marta. Su verdadera identidad está en lo que tú eres, no en lo que tú haces. Y Juan sabía entonces que él no se iba a dejar seducir por los aplausos de la gente. Tú eres el profeta, el grande, el reformador, el heraldo. Nada de eso. Él no se dejaba arrastrar por los elogios de la multitud. Él tenía claro quién era. Escúcheme, hermano. Cuando mi identidad y seguridad personal está basada en lo que hago, en el título que tengo, en la posición que ocupo, el día que eso se pierda, se derrumba mi valía. Por eso usted ve muchos directivos, ejecutivos que pelean por el puesto, que politizan la reelección. ¿Sabe por qué? Porque ellos se sienten desajustados, sin significado dentro de una estructura. Una vez lo saquen de la presidencia, de la superintendencia, de que deje de ser tal o cual directivo, porque él piensa que si está allí dentro de esa cúpula, tiene razón y sentido su vida. Su vida no depende de un cargo, sino de un propósito. Y si tú sabes que Dios te ungió y te llamó, aunque pierdas el cargo, nunca perderás la función. Nunca perderás el llamado. Pero hay gente que se perturba. Bueno, en esta, si no quedo presidente, aunque sea de vicepresidente, humildemente acepto. Pero siente un pánico, una inseguridad a perder el lugar ahí, dentro de esa junta.
Esa gente tiene el complejo de Saúl. No quieren ceder el trono al ungido porque sabe que ellos son desplazados. Y retienen la silla de poder al precio que sea, aunque tenga que matar al que Dios ha llamado. Y por eso usted ve muchos concilios dirigidos por directivos y tienen a los ungidos y a los hombres de Dios que Él ha designado para traer realmente una dirección espiritual, apostólica y profética, pero no se lo permiten porque ellos se sentirían amenazados. ¡Qué tontería! Porque si yo permito que venga David, yo puedo reinar con él. Saúl nunca pudo retener su trono, es más, nunca pudo formar su gente. Por eso usted ve que los cobardes de Saúl fueron los valientes de David. Ese sistema de Saúl, que es producto de la fuerza humana, de su propio capricho, tiene una gran diferencia y parte de una constitución. Porque Saúl fue elegido por una petición humana. La gente dijo: danos un rey como los otros. Ellos lo pidieron y entonces ellos lo eligieron. Por eso cuando el profeta va y lo unge, llevó fue una redoma. Porque una redoma es la unción prefabricada. Es un recipiente de alabastro hecho por la mano de un hábil artesano. La Biblia dice que cuando Saúl lo ungió, Samuel ungió a Saúl, no pasó nada. Pero si usted lee el capítulo 16, versículo 13, dice que cuando David fue ungido, Samuel trajo fue un cuerno. Y un cuerno no es algo que el hombre crea, sino que Dios pone en una criatura. Es directo de la mano de Dios. Y cuando el cuerno fue vertido, dice: y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ese sí era el ungido. Alabado sea Dios. Señor, derrama sobre nosotros la unción del cuerno. No quiero más redoma sobre mi vida. Yo sé de qué le estoy hablando. 29 años atrás, 27 años atrás, cuando fui ordenado al santo ministerio, sobre mí se depositó una redoma. No olvido ni el lugar ni la fecha. Allí en ese escenario, todos unos directivos vinieron, dizque para orar. La redoma cayó sobre mí y nada provocó. Seguí siendo el mismo carnal, competitivo, envidioso, que algún día aspiraba a estar donde él estaba. Ay, eso fue lo que recibí yo, ese espíritu competitivo. Una cosa frívola, intrascendente y más religiosa y de protocolo. Te ungimos, te ordenamos al santo. Nada pasó. 7 años atrás, Caracas, Venezuela. Un presbiterio apostólico de hombres en Latinoamérica que tienen un peso espiritual por su trayectoria, están reunidos y queremos hacer un depósito, una impartición sobre mi vida. Oh, Samarataya. Y ahí en ese mismo lugar, esos 12 hombres estaban soltando una palabra sobre mi vida, estaban impartiendo sobre mi vida un llamamiento de Dios, estaban confirmándome sobre mi vida, y yo le aseguro la diferencia de una unción de redoma y una unción de cuerno. Jamás podré olvidar eso que pasó dentro de mí. Algo se ensambló en mi espíritu, me levanté como otro hombre. Ese domingo prediqué como nunca antes en la iglesia y provocó un cambio poderoso en mi gente. Tres años atrás estoy en México. Hay reunido un presbiterio apostólico y profético. Y Dios quiere partir una palabra para ti. Y ministran sobre mi vida algo. Y revivió aquella experiencia que yo había tenido en Caracas. Yo sé lo que es la unción del cuerno y la unción de la redoma.
Hay muchos aquí que necesitan ser ungidos con el cuerno. Pero necesitamos que Dios levante un presbiterio apostólico y profético, porque eso no lo podemos hacer los pastores. Los pastores cargamos siempre la redoma, a no ser que usted sea un pastor apostólico, porque si tiene la unción del cuerno, eso mismo va a transferir. Entonces, Juan estaba claro en eso, y él no estaba impresionando a nadie cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Por qué? Escuche esto. Cuando tú no sabes quién eres, vives disfrazado de lo que quieres ser. Hay mucha gente disfrazada. Juan sí sabía y no negó. Él dijo: yo no soy, pero sí sé quién soy. Yo soy, y declaró una voz: vengo a preparar el camino. Entonces, no necesitamos impresionar a la gente. A mí me molesta cuando la gente me pregunta: ¿y usted cuántos miembros tiene? Esa pregunta me molesta, porque en el fondo lo que le estoy descifrando es que él quiere saber qué tan poderoso es mi ministerio. Porque hoy el poderío de un ministerio se mide por la casa que tenga, el carro que tiene, el templo que tenga y la gente que tenga. Juan no tenía nada, y dije: Jesús fue el más grande de todos los profetas. No es cuestión de tener, sino de ser, porque si tú eres, tú tienes. Gloria a Dios por los que son y por los que tienen. Pero aquellos que quieren de cualquier forma retener y tener, nunca serán. Pero lo que sí yo sé es que viene el tiempo en que el Señor va a levantar más y más a los que son, para que los que son tengan. Diga: porque si soy, lo tengo, y si lo tengo, lo doy. Aplaudo el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿qué soy? ¿Un gran predicador de un pequeño evangelio? ¿O un pequeño predicador de un gran evangelio? Hoy hay grandes predicadores. Yo he ido a escuchar a muchos con grandeza, con recorrido, con trayectoria, con una gran mercadotecnia, pero cuando me siento, quiero recibir el mensaje, vengo decepcionado porque solamente son grandes predicadores, pero su mensaje es muy pequeño. No me imparten, y le pregunto a los demás: ¿tú qué recibiste? No, todos sus testimonios, todo lo que habló, de lo que tiene, de lo que hace. ¿Pero qué dijo? No dijo nada de Dios, pero de él mucho. Su mensaje es pobre, su palabra no tiene sentido, no imparte vida. Entonces Juan dijo: yo sí sé quién soy. Yo soy la voz. El que no es la voz se convierte en un eco. Cuarto, un loable sentido de compromiso. Ese encomiable sentido de compromiso, Juan lo dice, versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Cristo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, y mirando a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios
¿Cuál es ese sentido de compromiso? Que Juan nunca se apartó de su llamado. Un hombre enviado de Dios para dar testimonio de. Jamás él se desvió de aquello para lo cual Dios le había enviado. Y era entregarle a ese que venía un pueblo bien dispuesto a preparar el camino, a dar testimonio de que él sí era. Juan, dice la escritura en esto que hemos leído. Usted lo puede leer, verso 29, verso 32, verso 33, verso 34, verso 36. El verbo ver. Yo vi. Juan no está hablando de algo que oyó, que supuso. Me enteré de, yo vi. Tengo una revelación personal. Yo fui mandado a dar resultado de lo que he visto. Y mirando a Jesús, esa palabra mirando, ahí la idea es quedarse fijamente sin perder el blanco. Donde Jesús iba, Juan lo iba enfocando. Donde Jesús iba, Juan le seguía. Y ese es. Yo le di. Necesitamos mantener la vista fija en aquel que se nos mandó a mostrar. Porque cuando tú lo miras a Él, va a ser un reflejo de lo que recibes. Él es el sol de justicia. La iglesia es la luna. Entonces tú vas a reflejar donde está enfocado. Mucha gente no puede dar la luz de Cristo porque su enfoque es otro. Tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo, tienes que verlo. Elías le dijo a Eliseo, si me vieres. Señor, dame una doble unción. Dijo, si me vieres. Cosa difícil has pedido. Y dice el texto que cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. ¿Cuántos creen que Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo? Levante la mano. Yo no sé qué Biblia ha leído usted, pero eso es lo que yo estaba hablando ayer. Nosotros repetimos cosas porque damos por sentado que así fue. ¿Sabe dónde se nos enseñó eso? En esa figurita de escuela dominical que ponen un carro de fuego y a Elías ahí. ¿Han visto esa figurita? Por lo menos a mí me la mostraron. ¿La han visto? La maestra y la gente dijo que Elías subió al cielo en un carro de fuego. Si usted lee la escritura, dice que subió fue en un torbellino. ¿Cuál es la lectura que hacemos de la Biblia? Lo que oímos. He oído a otro predicador diciendo, y cuando Saulo iba en su caballo, el Señor lo derribó al suelo. La Biblia no dice que iba en un caballo. ¿De dónde usted está leyendo? De lo que vio en la escuela dominical. ¿Han visto la figura de Pablo en un caballo? ¿Viste que nosotros... Y le puedo seguir diciendo muchas cosas que nosotros estamos enseñando y diciendo y no son así. Precisamente ahí estaba la clave que Elías le dijo, si me vieres. Porque la Biblia dice que cuando Elías y Eliseo llegaron al borde del Jordán, de repente un carro de fuego con caballo de fuego pasó en medio de ellos y los separó. Allá queda Elías y aquí Eliseo. Esa era la clave. Porque en ese punto de separación, ¿qué es lo que yo haría si nunca he visto un carro de fuego? ¡Qué poderoso! Gloria a Dios, aleluya, aquí está. Y se me va el tipo y nunca lo veo. ¿Lo está captando? Por eso le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, lo tendrás. La enseñanza. Hay muchos de nosotros hechizados por los carros de fuego. Y hemos dejado de ver al Elías que había de venir. Aló. Nos gusta lo sensacional, lo que impresiona. Cae, 20 allá. Eso está bien.
Pero si eso me lleva a hacer perder la centralidad del resucitado, si eso, en todo eso es donde yo estoy enfocando a la gente, estoy alimentando a un pueblo emotivo que solamente viene para recibir, pero nunca para verlo. El día que tú lo veas, nunca serás el mismo. Juan se mantuvo mirando, y yo le vi. Él vio al Cordero y por eso pudo dar testimonio de él. Hoy hay mucho carro de fuego volando por encima de las iglesias, haciendo que la gente se quede mirándolos, pero le han quitado la mirada al que tienen que ver, al que está sentado en el trono. Aplauda su nombre. Señor, necesitamos verte más que con nuestros ojos físicos, una revelación del Espíritu. Y último, Juan 3:26, un irreprensible sentido de carácter. Versículo 26 dice que vinieron algunos discípulos de Juan diciéndoles: mira, maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy, sino que soy el apóstol delante de él. He cumplido una función apostólica, he sido enviado. Pero el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo, diga mi gozo, está cumplido, está completo, y es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Ese irreprensible sentido de carácter está claramente definido entre grandes cosas. Diga, seguridad personal. Él sabía, su seguridad personal estaba fundamentada en lo que era de parte de Dios. No importa que el Mesías tuviera más seguidores, más aplausos, tuviera más reconocimientos, él tenía seguridad personal de quién sí era. Ustedes me han oído decir que yo no soy, pero sí sé quién soy. Tengo una seguridad de lo que yo he sido enviado a hacer y quién soy. Así que basado en la pureza de mis motivos, en la firmeza de mi llamado, en la obediencia a ese propósito de vida para mí, yo estoy seguro. No vivo amenazado porque hay otra iglesia que crece más, porque hay otro ministerio que está avanzando más. Antes me alegro porque eso está sucediendo. ¿De verdad se goza de que venga una iglesia más grande para Orlando? ¿Hello? Pues la van a tener, porque Dios va a levantar gente y correrán a ti por causa del Santo de Israel que te ha honrado. Pero tú vas a tener seguridad personal. ¿Por qué? Porque sabe que lo que tú haces no es el resultado de la exigencia de la gente, sino la demanda de Dios. Que usted está obedeciendo algo que Dios te ha mandado a hacer. Ni jamás, escuche, el que tiene seguridad personal está claro en dos cosas. Primero, no se deja afectar por las adulaciones de sus seguidores, ni amedrentar por las amenazas de sus perseguidores. Él sabe quién es. Albert Kempis dijo: no soy más porque me elogien, ni menos porque me vituperen. Yo soy lo que soy. Juan ya lo había dicho antes: yo sé quién soy. Entonces, seguridad personal te va a afirmar para que tú puedas de verdad liderar un cambio productivo. Lo segundo, versículo 29, su gozo. Tenía un gozo espiritual, dice: este es mi gozo. ¿En cuál era el gozo de Juan?
era que podía oír al esposo, que podía seguir la voz de su jefe, que podía atender lo que el esposo demandaba para él. Entonces, basado en la fidelidad de recibir el mensaje directo del esposo, aunque en la opinión humana fuese visto como un fracaso, en lo que era la aprobación de Dios era un victorioso, porque dijo: mi gozo está completo. Y Juan utiliza ahí una figura muy interesante que la cultura latina no conoce. Se le llama el numpagogos. ¿Qué es el numpagogos? Cuando él dice el amigo del esposo, es el numpagogos. El numpagogos es alguien de confianza a quien el novio le confía todos los preparativos y el final de su casamiento. Porque es la única persona que sabe todos los detalles, gustos y la forma como él quiere que las cosas se hagan. Tiene que ser alguien fiel y confiable, que pueda seguir al pie de la letra para que todo salga bien. En la cultura palestina, el centro y oriental, el centro de una boda no es como nosotros, que es la novia. Allá la novia está ignorada. El centro de todo, donde van las miradas, es el novio. Por eso él se apercata de que tenga un numpagogos. Lo primero que hace el numpagogos, su primera tarea es, en el momento de la fiesta, antes y durante, él está atendiendo de que todo esté bien, todos lleguen, pero él está detrás. Y si falta algo, él solo recibe una seña y él sabe lo que tiene que hacer, porque ya conoce los códigos del esposo. Entonces, él nunca está en la mitad del escenario. Cámara, a ver esta acá. Él no está buscando la cámara para él. Enfóquenlo a él. Las luces aquí, no, él no se roba el show. Él no aparece en escenario, él está allá detrás de bambalinas, haciendo lo que se le fue enviado a hacer. Y es que todo al novio le salga bien y el novio esté contento de que fue hecho a su gusto. Pero esa es su primera parte. La segunda parte, cuando el novio y la novia entran a la cámara nupcial, el numpagogos se debe responsabilizar de que ese escenario de intimidad no tenga ninguna perturbación. Porque estamos hablando de una cultura donde las viviendas eran abiertas, poca privacidad, escasa privacidad. Entonces el numpagogos vigilaba el territorio, que nadie viniera a perturbar, nadie viniera a estar allí. Que el novio y la novia en su intimidad tuvieran toda la tranquilidad de poder entrar a su relación. Entonces el numpagogos estaba atento a todo. Y existía una costumbre. Cuando el novio recibía la novia, tenía que dar muestras a la familia y a la comunidad de que se le había entregado una mujer virgen. Entonces el novio tiraba un paño untado en la sangre de la doncella, y el numpagogos sabía, él hacía algarabía por todas partes, gozándose. Mi gozo está cumplido. Le entregué una virgen, poseyó una doncella, y esta es la muestra de que no defraudé la tarea. Cuando yo vi eso, dije: Dios mío, perdónanos. La tarea que tú nos has confiado, a esa doncella que tú nos has confiado, estos numpagogos, 5 ministerios, la hemos manoseado, abusado, maltratado, dividido. Y algunos
Hasta la han violado. Sí, porque hay pastores que han violado ovejas. Espiritual, emocional y hasta físicamente. El numpagogos tiene que ser fiel. Por eso una de las funciones apostólicas es esa. Pablo le dijo a los corintios, hablando acerca de la veracidad y fidelidad de su apostolado, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2, dijo: yo he trabajado con celo para presentaros como una virgen pura al esposo. Ahí dice, a un solo esposo. Una tarea apostólica es que Él cuida con celo santo que la pureza espiritual, doctrinal, la formación y el desarrollo de esa esposa sea una. Mientras no haya un apostolado genuino en la iglesia, tendremos, hermanos, una iglesia prostituta, dada en la mano del amante de turno, que la abuse y la use como quiera. Pero él dijo, un numpagogos le presenta una virgen pura. Por eso la tarea, escuche, un genuino apóstol, ¿sabe cómo lo conoce usted? No le gusta el protagonismo, porque él es un numpagogos. Él quiere hacerlo sin que lo acredite ni nada. No se siente amedrentado si le dan el título o no. Él cumple la función, porque su función es de fundamento. Diga fundamento. Según entiendo yo, cuando se hace una excavación para poner un fundamento a ese gran edificio, los que lo abren nunca se ven. Todo apóstol que esté queriendo ser la gran cabeza, aquí los apóstoles poderosos, yo soy el jefe, el gran cacique, usted es mi pastor, y los ven como hacia abajo. Hay algunos que están creyendo que el apóstol es la función más grande, que la posición más grande que tienen que tener, y los demás ministerios están por debajo de él. Él no ha entendido que realmente el apostolado es hacia abajo, es meterse a abrir fundamento para que otros se paren encima de él y crezcan. Un verdadero apóstol te va a dimensionar, porque él no patrocina el espíritu babilónico. Él es un numpagogos, fiel en poner un fundamento sólido para que la esposa del Cordero sea levantada. Y último, la tercera característica de ese irreprensible sentido de carácter, dije, una seguridad personal, un gozo espiritual por el deber cumplido y una humildad natural. Juan dijo, es necesario que Él crezca y yo mengue. Lo veía como una necesidad en el desarrollo de su vida. Los caciques del momento leen este texto al revés. Es necesario que yo crezca y Él mengue. Por eso ya no cantan cuán grande es Él, sino cuán grande soy, cuán grande soy. Y le hablan de sí mismo. Todos como que algo nos queda todavía de eso. Pero aquí está un hombre que dijo, yo necesito bajar, porque soy un apóstol y profeta que vengo a poner el fundamento, el camino, para que el rey sea levantado. Entonces, un líder de cambio es esa persona que puede interpretar su destino, su procedencia, su propósito, su identidad, su misión, y él puede entonces ser formado aún en circunstancias inverosímiles. ¿Dónde Dios formó a ese enviado? En el desierto.
A mí me impresiona un dato que Lucas da, capítulo 3, y yo no creo que sea solo un asunto histórico. Creo que a propósito nos hace entre líneas ver que el evangelista nos quiere mostrar el mundo sociopolítico y religioso en que Juan se levanta, y que Dios le permita tener una cosmovisión clara de la época a la que él va a ministrar y a la gente a la que él va a predicar. Lucas 3 dice lo siguiente, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, está hablando del imperio, de que había un rey llamado el César Tiberio, siendo gobernador de Judea, y menciona quién: Poncio Pilatos, el tetrarca de Galilea era Herodes, su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias era el tetrarca de Abilinia. Entonces mire esa estructura de poder sociopolítico, ahí está presente. Y luego por el marco religioso dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Mire usted que la palabra profética no nació dentro de una estructura. Dios tuvo que sacar a su apóstol y su profeta para ese momento de cambio fuera de una estructura, para que no fuera permeado de la tradición, de la influencia y de la religiosidad de gente que por años había perpetuado un poder político y religioso, pero mantenía a la gente todavía en su misma condición. Por eso cuando viene el apóstol con un mensaje profético fue: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Yo les anuncio un mensaje de transición. Fue un cambio. Él fue el que provocó el gran cambio que lo trajo el rey. Pero la fidelidad de este hombre, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Alejado del mundo materialista, fuera de las estructuras de poder, aquí hay un hombre que tiene una palabra. Por eso más adelante dice que entonces vinieron a él la gente del pueblo diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo: arrepiéntanse, hagan esto y no se justifiquen creyendo que son hijos de Abraham. Le dio una palabra para la gente. Y vinieron los publicanos diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y ustedes no hagan extorsión a nadie. Y unos soldados romanos: ¿y nosotros qué haremos? No extorsionen, contestaos con vuestro salario y no opriman. Él tenía una palabra para cada gente. ¿Sabe por qué tenía una palabra? Porque era la voz. Por eso no tenemos hoy palabra para la gente. ¿Sabe por qué? Por dos cosas. Porque no conocemos sus preguntas. Ninguno de nosotros puede identificar la pregunta de nuestro mundo. Afuera están diciendo: ¿qué haremos? ¿Y sabe a quién acuden? Eso va a cambiar. Nuestros políticos van al psíquico, al macumbero, van buscando la carta astral porque quieren tener una palabra. Y la iglesia, que es el profeta de Dios en la tierra, está encerrado en sus concilios discutiendo si hay profeta o no. Y algunos apóstoles que Dios levanta los anulan. Perdimos la palabra porque no somos la voz. Y si no conocemos sus preguntas, no tendremos la respuesta. Juan la tenía. Y a cada uno lo marcó y le dijo lo que tenía que hacer. Esa es la voz de la iglesia hoy que se necesita. Que le diga a cada quien lo que Dios dice, no lo que quieren oír. Juan no era un simple eco de la estructura religiosa, un títere del sistema político. Él era un apóstol y un profeta designado por Dios para un momento de transición. Fue fiel a ello, aunque perdió la cabeza, pero él se mantuvo fiel a lo mismo y pudo entonces responder.
El que tiene la palabra, el que ha oído la voz, hermano, va a dar el mensaje. Juan no quería congraciarse con la gente porque él no buscaba ser aceptado por los hombres, sino aprobado por Dios. Él sabía a qué había venido. Él no buscaba ser popular o famoso. Él quería era ser fiel para dar testimonio del que vi. Y Jesús, para concluir la inquietud de algunos, cuando van a preguntarle, ¿y quién era él? Jesús dijo una poderosa verdad: ninguno nacido de mujer es más grande que él. Por eso le digo que del quien más Jesús habló fue de Juan el Bautista. Una y otra vez los evangelios nos registran detalles y declaraciones de grandeza que Jesús hacía de Juan. Pero hay una interesante verdad que en el texto dijo, pero en el reino el más pequeño de todos es más grande que Juan. Aleluya. Si usted lo hubiera entendido, hubiera gritado, porque yo soy el más pequeño en el reino. Y con seguridad yo soy más grande que Juan. No en ministerio, no en carácter, tal vez no en historia, pero sí en una cosa. Juan vio a Jesús el Cordero, pero tú y yo hemos visto al Cristo resucitado. Juan murió sin verlo. Juan no lo vio. Hermano mío, si Juan, que no tuvo el espíritu del Cristo resucitado, la revelación completa de la palabra escrita, ni la manifestación del Cristo ascendido pudo hacer eso, ¿qué nos ha pasado a nosotros que somos más grandes que Juan? Algo nos pasó en el camino. Póngase en pie, porque usted y yo necesitamos recobrar la grandeza legítima que Jesús nos dio en el reino. Y Él dijo que el más pequeño en el reino era más grande que Juan. ¿Cuántos están en el reino? Entonces suelta eso que tiene. Vamos a hacer algo especial. Júntese en grupos de 5 o 6 ahí. Usted va a ver la grandeza del Espíritu que está en ti, porque ahorita se va a soltar una unción corporativa. Hagan círculos, hagan cadenas de oración pequeña. Usted va a sentir la unción apostólica. Usted va a correr con la voz profética, porque usted todavía no ha visto el que está al lado. Usted tal vez ni sabe quién es el que está sentado al lado tuyo. A lo mejor sea un profeta de Dios, un apóstol de Dios. Y ahora, cuando esté ministrando el cuerpo y la unción se desata, ábrase. Como iglesia nos reunimos y cada uno trae salmo, doctrina, palabra, revelación. Aquí en esta unción corporativa, en esta tarde se va a soltar la manifestación del Señor y Cristo ascendido. Aleluya, del poder que está en nosotros. Alabado sea Cristo Jesús. Yo creo que ahora mismo, cuando el cuerpo active la riqueza que Dios le ha dado en la plenitud del Espíritu, palabras explosivas de fe, va a haber un hombre y una mujer que te va a dar una verdad en tu espíritu que te va a marcar. Ahí cuando estás orando, vas a sentir en tu espíritu una corriente sobrenatural. ¿Sabe qué es? La unción que está en ese hombre y esa mujer de reino, que es más grande que Juan. Oh, Ramacachisha, Bababala, Rabacaya, oh, Remecosota, Cabocía. Padre, declaro en el nombre poderoso de Jesús que la unción corporativa se manifiesta, se activa ahora en cada miembro, en cada ministro competente. Oh, declaro, Señor, que los apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas que están aquí, Señor, sueltan la medida de Cristo que le fue dado por gracia. Suéltala. Va a haber sanidades, va a haber milagros financieros, va a haber una marca especial. Dios también te trajo para conectarte divinamente con ese hombre, con esa mujer.
Dios te trajo aquí para que te juntaras en pacto con un hombre, un ministerio, un colega del reino que iría a llevar tu vida a otro nivel. Aleluya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora Dios te pone ese hombre y esa mujer a la que Él va a atravesar en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Corre, corre, corre esa unción, corre ese poder, corre ese fuego. Aleluya. Declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ya. Corre, corre esa unción. Activa el don de Dios que está en ti. Actívalo, actívalo sin temor. Suelta la palabra. Tú eres profético si estás en el reino. Tú eres apostólico si estás en el reino. Oh, corre la unción del cuerpo. Oh, aleluya. Esta no es la grandeza de un ungido. Esta es la grandeza del cuerpo del varón perfecto que tiene la plenitud de Cristo, en quien está manifiesta todos los dones de su gracia y ahora se activan. Aleluya. Declaro, Señor, cada pastor, cada maestro, cada profeta, cada evangelista, cada apóstol afirmado, Señor, en esa esencia apostólica y profética que corresponde a la iglesia del reino. Aleluya, 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 aleluya. Se avivan los dones, se avivan los dones. Oh, aleluya. Activa el don de Dios que está en ti. Activa el don de Dios que está en ti. Oh, aviva, aviva ese fuego que está dentro de ti. Aleluya, que ese fuego te consuma por dentro a fin de que tu vida arda y alumbre. Oh, somara la 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 bacarraba. Y samara la la bacalla arribaco. Y Rebeca la la baquiba bababasanda. Fuego de Dios sobre nosotros, quemando toda basura, todo residuo de iniquidad, Señor. Todavía secuela de carnalidad que hay en nuestro viejo hombre se consume por el fuego de Dios, se quema por el fuego del Espíritu Santo que nos habita. La gloria del Cristo ascendido hace pedazos cualquier vestigio de esa naturaleza pecaminosa que fue aniquilada por Cristo Jesús en la cruz. Y hombre de Dios, 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 hombre de Dios. Hashamakatara la la bakata ta 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 ramas. Shukata ta 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 ramachisha baba baba la la baki. Oh chato corroboto boro lo bochisos. Oh ramato to 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 roboson. Y ramachina. Aleluya, aleluya, oh aleluya, 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 oh aleluya, aleluya.